que pensarlo más. A ver, otra vez. 3, 2, 1. Bienvenidos a otro podcast de Disidentes. Yo soy Andrés Pérez y estoy aquí con Alain Olivo. Y antes de comenzar queríamos nada más reafirmar un poquito la idea de qué es Disidentes. Disidentes es un podcast donde nos sentamos a platicar sobre nuestro peregrinaje en la fe, las experiencias que Alain y yo hemos vivido y las cosas que hemos experimentado y puntos de vista que han ido cambiando, cosas que hemos aprendido, que he tenido que desaprender. Y la intención de esto pues no es más que simplemente un intercambio de ideas. No estamos tratando de convencer a nadie de nada, ni hacer que nadie piense como nosotros o algo por el estilo. Sí, mucho también es como entrar en esta tradición, ¿no? O sea, ser cristiano es entrar en una tradición, y el cristianismo siempre se ha tratado de hacerse preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo siempre se ha llevado en diferentes tiempos, en diferentes lugares, que nos hace tener las mismas preguntas pero con diferentes respuestas, ¿no? Preguntas como ¿qué significa seguir a Jesús ahorita? ¿No? ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa el cielo, el infierno? ¿Qué es el pecado? Todas estas preguntas, a lo mejor pensamos que las ideas que nosotros tenemos de todas estas cuestiones han sido por siempre, ¿no? Pensamos que, y es muy normal, ¿no? Pensar que lo que te enseñan es una verdad fija, ¿no? Atemporal y eterna. Pero pues cuando te metes en historia de la iglesia ves que son verdades relativas ¿a qué? Relativas a cierto tiempo, relativas a una cultura, a ciertas culturas, a sus orígenes. Y pues mucho es entrar en esto, ¿no? Estamos realmente viviendo en un tiempo con muchas coyunturas, ¿no? Y creo que es pertinente preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer como cristiano? ¿Qué puedo hacer para seguir a Jesús? Pero si eres cristiano. Para la mayoría no. ni para Jesús, pero... Entonces es esto, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano, obviamente en un tiempo muy diferente en el que los primeros cristianos seguían a Jesús, ¿no? Entonces... es simplemente entrar en esta conversación. Es una conversación continua, es una conversación fluida, y creo que perdemos mucho valor cuando intentamos parar la conversación o decir, no, es que la conversación ya se tuvo. Sí, esto ya se definió, ¿no? Este debate ya se tuvo, ya no hay que platicar de esto, ya no hay que hacer preguntas al respecto porque ya es ya está definido. Y es curioso porque es algo que como iglesia cristiana, particularmente en México, siempre le criticamos mucho a la iglesia católica, que tienen dogmas. Y un dogma pues es una idea que no se puede debatir, y nos encontramos como iglesia cristiana pues en un proceso de crecimiento. La verdad, comparada con la iglesia europea, pues estamos en la adolescencia, y parece que ya tenemos nosotros también nuestros dogmas, y pues ya no se vale discutir sobre ciertos temas, ¿no? La justificación ya está definida, el Espíritu Santo funciona así, el pecado es esto, la manera de salvarte es la siguiente. Y ese debate que para los judíos era canon, para nosotros ni siquiera es necesario. Parece como si no lo necesitáramos o no lo quisiéramos o no tuviera lugar en la comunión cristiana. Sí, creo que a veces perdemos mucho como el misterio, ¿no? El misterio de quién es Dios, el misterio de seguir a Jesús. Entonces, cuando pierdes ese misterio, se vuelve más como un manual, ¿no? Es como lo que dices, ¿no? La salvación funciona así, el Espíritu Santo funciona así. Y lo imagínate, o sea, decir, así funciona exactamente el Espíritu Santo, es como querer controlar, ¿no? Al Espíritu Santo. O sea, yo sé cómo funciona. Ajá. Si tú haces esto y dices esto, va a venir esto, y tu cuerpo es esto, y tu alma es esto, y parece que ya sabemos cómo funciona. Entonces, mucho es como seguir viendo las cosas con cierto misterio, ¿no? Sí, y aceptar que Dios es más grande que la Biblia. Yo sé que esto pica, ¿no? O sea, un poquito quizás la idea, porque dices, no, bueno, es que Dios se revela a través de la Biblia, pero la Biblia es
es un conjunto de libros de gente que está tratando de entender a Dios, y es muy buena, y es algo que tú y yo leemos y platicamos, y todo gira alrededor de esta idea, pero el Dios de la Biblia es más grande que el libro, ¿no? Y quizá es algo que a veces, digo, también entiendo que tú y yo hemos estado en esa postura donde es mucho más a gusto sentir que tienes todas las respuestas a tener incógnitas y preguntas. Sí. Es mucho más a gusto entrar a presentar un examen con las preguntas en la mano que a ver qué me toca. Y a veces como vemos la vida como ese examen, y pues quieres tener las respuestas ya, quieres vivir sabiendo exactamente de qué se trata y quién es Jesús y cuál es tu propósito en la vida y punto. Pero pues quizás para ti, para mí y para algunos de los que nos escuchan no es tan sencillo como eso. Sí. Y para esas personas y también para los que no, pero en fin, sean bienvenidos. Este es el tercer podcast. Sí. Es el tercer capítulo. Sí, es lo mismo, ¿no? Episodio, yo diría episodio, no, sí. Ok. Y hoy vamos a hablar de un tema. ¿Cómo lo describirías? Un tema complicado. No quiero decir polémico, porque pues, eso ya va sobreentendido, ¿no? Sí, bueno, es controversial, ¿no? Creo que es como un tema tan complejo que eso lo complica mucho, ¿no? O sea, creo que dijo lo mismo, pero es controversial, ¿no? Sí. Y es un tema como fundamental, ¿no? Casi creo mucho del cristianismo se fundamenta en esta idea. El tema es el cielo y el infierno, porque no lo hemos dicho. Pero que ellos ya saben en teoría porque así se va a llamar. Ah, rayos, es cierto. Entonces lo estamos haciendo mucho emoción. Sí, ya viene ahí. Entonces, básicamente, yo me acuerdo que todas las enseñanzas se basan en el cielo y el infierno, ¿no? O sea, de primera, una de las básicas es que tú aceptas a Jesús en tu corazón, como normalmente nos han enseñado, con la intención no de tener una nueva vida, ¿no? O de tener una vida mejor aquí en la tierra y ser mejores personas. Casi siempre es, bueno, quieres aceptar a Jesús, ¿qué pasaría si hoy te mueres, no? Si hoy te mueres, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Pues que me quiero ir al cielo, ¿no? Obviamente. No, pues acepta a Jesús, ¿no? Sí. Entonces es tan fundamental y guía mucho de nuestras creencias, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo es súper complejo, o sea, porque, no sé, cuando empiezas a meterte un poquito más en el tema, empiezas a ver ciertas cosas que no tienen sentido, o te vas a la historia y dices, oye, creo que no siempre se ha creído lo mismo sobre el cielo y el infierno, ¿no? Y te haces estas preguntas de que, bueno, mis creencias sobre el cielo y el infierno, ¿qué tan sanas son, no? Ajá. Creo que ya lo había comentado, pero vuelvo a lo mismo. No me gusta hablar tanto de teología como buena o mala, o correcta o incorrecta, sino sana o no sana, ¿no? Porque dañina, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tanto esta teología es sana para la iglesia y para las personas y para la gente que quiere como saber más acerca de esto, ¿no? Correcto. Entonces mucho es esto, ¿no? Y por eso se nos hace un tema importante, ¿no? Musiquita. Ok, vamos por partes. Primer punto, el infierno. Hasta se oye feo, ¿no? La palabra. Sí, infierno, así. Es una palabra fuerte. ¿Has visto el capítulo de South Park? Qué mejor manera de empezarlo del infierno que con South Park. Que con una referencia de South Park. Hay un capítulo en South Park que pues llegan todos al infierno. Bueno, no todos, pero haz de cuenta que la gente que se haya muerto ese día pues llegan al infierno. Y el infierno es como te lo imaginas en la escuela dominical, ¿no? O sea, es feo, ahí se oyen gritos, el diablo mide como 2 metros y todo el rollo, nada más que hay una tarima con un micrófono. Entonces de repente se sube un chavo y
y empieza a dar la bienvenida, ¿no? Obviamente lo voy a exagerar mucho, pero así es como yo lo recuerdo. Y dice como que, no, pues, hola a todos, bienvenidos al infierno, la comida es a las 3, la luz se para a las 11, entonces empieza a dar como que reglas, y la gente están todos así como viendo, y ¿qué onda, no? ¿Dónde estamos? Y entonces, no, pues están en el infierno. Y alguien dice, tiempo, no, yo soy protestante, yo no debería estar aquí. Ajá. Y alguien más voltea y dice, no, yo soy testigo de Jehová, yo no debería estar aquí. Y alguien más dice, no, yo soy de X religión, yo tampoco debería estar aquí. Entonces como que se voltean a ver y voltean con la persona que está encargada de la reunión y le preguntan, oye, pues ¿quién se fue al cielo, no? Y dice, ¿cómo? Sí, ¿quién tenía razón? Los mormones. Y los mormones están en el cielo. Y luego en el cielo los mormones están así de que haciendo manualidades y cosas así, ¿no? Lo chistoso de esta historia es que la idea de South Park del cielo y el infierno no es tan distinta a la que tenemos muchos cristianos. Sí. De que el infierno es un lugar de tortura cósmica eterna, uh-huh, y el cielo es un lugar donde vas a hacer lo mismo toda la vida. Y la versión más moderna es vas a cantar. Uh-huh. Como que todas las canciones que existen de Hillsong van a entrar en ese set. Sí, sí. Y va a durar. Vamos a estar adorando como por siempre. Adorando, ¿no? Como por siempre. Y postrado, que me voy a postrar, no sé, 1,000,000 de años. Uh-huh. Y el tiempo no va a pasar. Y como que va a ser un culto eterno, ¿no? Uh-huh. Que pues, para empezar sería complicada esa idea porque hay muchos cultos, ¿no? De diferentes tipos de cultos. Sí, seguramente no va a haber testimonios en el cielo. Porque... Bueno, pero no vamos al infierno. Qué feo se escuchó. Empecemos por el infierno, ¿no? Primero, ¿qué piensas tú, Alain, de esta idea del temor? Porque hasta dónde... Yo hablando en mi experiencia personal, yo tenía de niño y de adolescente, y tengo que confesar que aún más grande, mucho miedo de irme al infierno. Y era difícil como que trazar la línea donde empezaba mi amor por Dios, uh-huh, y donde empezaba mi miedo por irme al infierno. Sí. Porque hasta cierto punto como que estaban entrelazadas esta idea de, pues sí, amo a Dios y todo esto. Pero luego alguien hacía esta pregunta de, ¿y si te dijeran que como quiera te vas a ir al infierno, amarías a Dios como lo amas ahorita? Y siempre son estas dudas que como que entraban muy fuertes. ¿Hasta dónde crees tú que el miedo es una herramienta de manipulación? ¿Hasta dónde es bíblico? ¿Hasta dónde es algo humano? ¿Hasta dónde está bien o hasta dónde está mal? Pues creo que el miedo siempre va ligado con la culpa, ¿no? O sea, ¿de qué tienes miedo? De la culpa, ¿no? De la culpa que tienes. Y bueno, este es un tema bien diferente y no lo pienso tocar tanto, a lo mejor lo podemos tocar después, pero sí se maneja mucho el temor ligado a esta culpa de que pues eres culpable, ¿no? O sea, por donde le veas no tienes salida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás orientado totalmente a hacer el mal, estás condenado. Y yo me acuerdo que sí, o sea, mucho de mi juventud, de mi adolescencia, era como este temor de, chin, estoy haciendo algo malo, ¿no? Uh-huh. Que ya después te preguntas si es tan malo o no, ¿verdad? Pero siempre es esta culpa constante que no te deja vivir, es eso. Uh-huh. O sea, realmente todo lo que haces lo haces en base a este temor que tienes de ser culpable, de hacer las cosas mal. Y sí, dices hasta cierto punto ¿qué tanto es vivir esto, no? O sea, de esto se trata el cristianismo, de sentir culpa siempre, o sea, de tener temor siempre. O de qué se trata, porque muchos creo que lidiamos con esa culpa, donde eres culpable de lo que tú crees que es malo, pero te arrepientes, y te arrepientes, y te arrepientes, y te arrepientes. Se vuelve un círculo vicioso y como que haces callo, ¿no? Haces un callo de, hice esto malo, pero ya me arrepentí, porque amo a Dios y Dios me perdona y Dios sabe que soy culpable, pero tengo acceso siempre a Dios para poder ser perdonado. Entonces, por un lado está ese punto, ¿no? Y muchos podrían decir, es que no, de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de algo más que eso, ¿no? De siempre pedir perdón. Uh-huh. Pero luego esas personas que no sé, que se creen que son más
que las personas que batallan más para seguir a Jesús Ajá. entran en un rollo de que ellos son de que los más justificados de todos, y se hace un grupo selecto de los que sí somos verdaderamente cristianos y nos batallamos, y los que no son tan cristianos porque tuvo un matrimonio difícil y tuvo un problema con, no sé, es narcodependiente y no sé, o sea, hay problemas muy complejos en la vida que para personas que tienen la vida resuelta son muy sencillos, ¿no? O sea, no sé. Sí. Fíjate que una vez me tocó escuchar a alguien, estábamos en un viaje misionero y pues salió el tema del apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Y pues hay esta teoría muy popular que a mi punto de vista ni siquiera es bíblica, de el rapto, pero que es como hay dos vueltas, ¿no? De que se va gente y luego se quedan otras personas y a ver si se van. Sí, y se quedan unas predicando también. Ah, sí, se quedan unas predicando. El típico que el pastor de la iglesia se queda, ¿no? Sí. De que, ¿por qué se quedó? No, realmente se quedó a predicar, ¿no? Sí, la película de Nicolas Cage y los libros de Dejados Atrás. Ajá. Y yo escuché que alguien dijo, no, pues es que, ¿por qué no vienen todos estos viajes? Pues es que es gente que no está comprometida como nosotros. Ajá. Dijo él. La neta, yo creo que ellos se quedan en la segunda vuelta. Ya. ¿Y cómo? Y que sí, o sea, nosotros que estamos aquí nos vamos a ir porque pues a esto nos dedicamos. Uh-huh. Y pues toda esa gente que va a la iglesia, pero como que pues de repente sí, de repente no, pues todos ellos se van a quedar y a ver si se van en la segunda vuelta al cielo. Sí. Como si fuera un, no sé ni cómo describirlo, porque y lo peor es que ahorita lo escucho y digo qué absurdo, pero en su momento yo dije, no. Sí, cierto, sí. ¿No? Claro. Entonces, ¿hasta dónde soy cristiano para no irme al infierno? Uh-huh. Es una pregunta que creo, yo me la hice en algún momento y creo que es válida, porque el simple hecho de que nuestro método de evangelismo principal arranque con la idea de si te mueres mañana, ¿a dónde te vas a ir? Uh-huh. Y como que parece que ese es el método más efectivo para evangelizar a alguien, como que despertar cierto temor. Sí. Y que eso te abra a decir, bueno, pues ¿quién es Dios? Quiero conocerlo, ¿no? No es tan diferente a que yo te ponga un cuchillo en el cuello y te diga, ¿acepta a Jesús? ¿Acepta a Jesús? Sí. Es casi igual. Sí. Y no creo yo que va de la mano a la enseñanza de Jesús y a la obra de reconciliación que encontramos en la Biblia. Y sabes, una de los problemas que yo le veo es que cuando lo vemos solamente de esta manera, es que toda nuestra vida se centra en ir al cielo, o sea, se centra en ya no en esta vida, ¿no? Ya no se centra en vivir bien, o sí, pásatela bien, sé una buena persona, a eso se ve a viajes misioneros, ve a viajes, ayuda en lo que puedas, si tienes dinero extra, pues apoya, sea amable, uh-huh. Pero la verdad, en lo que realmente nos centramos es en la vida después de la muerte, sí, ¿no? Parece que todo se trata de a dónde te vas a ir. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer después de aquí, no? Ajá. Y es muy válida creer en una vida después de la muerte. No estoy diciendo que no lo crean ni que sí lo crean, se los voy a dejar como duda. Pero, ¿qué rollo con esta vida, no? ¿Qué rollo con lo que vivimos aquí? Y ¿qué rollo con el infierno que muchas personas viven aquí? Ajá. Que es, se podría decir, más real, o no sé, de perdido lo tenemos más cercano y tenemos seguridad de que existe. Ajá. ¿A qué me refiero? A realmente explotación, a personas que no tienen dónde vivir ni tienen comidas aseguradas, o personas que tienen daños psicológicos profundos, uh-huh. Que, no sé, familias destrozadas. No es por ser moralista, pero son cosas que nos afectan como personas, ¿no? Uh-huh. Y personas que dicen, ¿para qué quiero vivir si esto es un infierno, no? Sí. Y creo que a veces se nos olvida esa parte. Y ahora, cuando te fijas un poquito en la historia del cristianismo, te das cuenta que nuestra visión del cielo y del infierno es más griega, ¿no? Es más griega que hebrea, ¿no? Sí, se parece más al Hades que al Seol, quizás. Ajá. El infierno de los cristianos. Sí, y nada más como ahí para meter un poquito de paréntesis de que esta es la cápsula informativa filosófica de la tradición.
Sí, mucho es que la iglesia en el siglo X, XII retoma mucho de los filósofos griegos, ¿no? Retoman a Platón, sobre todo, y a Aristóteles y todos estos griegos que son clásicos, ¿no? Del pensamiento occidental, donde ellos creían más en el mundo de las ideas, ¿no? Uh-huh. El mundo de las ideas, ¿ya hemos hablado de esto? Probablemente, pero... Ok, el mundo de las ideas era más real que el mundo terrenal, ¿no? Inclusive en los griegos trabajar era como un pecado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los que trabajaban eran los esclavos. ¿Por qué? Los esclavos se dedicaban a las cosas terrenales. Uh-huh. Los griegos de clase, los buenos, ellos se dedicaban al pensamiento. Sí, ¿por qué? Porque el pensamiento es superior, el pensamiento es lo que debemos de seguir. Uh-huh. El mundo de las ideas se asemejaba con lo que nosotros pensamos con el cielo. ¿Cómo era el mundo de las ideas? Era eterno, no cambiaba, era más real, con más valor que el mundo terrenal. Entonces es algo muy griego. La filosofía hebrea no tiene estas ideas, ¿no? Para los hebreos, lo más real, ¿dónde puedes encontrar a Dios? En la tierra, ¿no? Uh-huh. Y por eso ves salmos que hablan de la grandeza de Dios, cuando ves las montañas, cuando ves que los animales, las estrellas, la gloria de Dios en el mar, ¿no? Sí, o sea, la tierra es el estrado de los pies de Jehová o Yahweh o Yahvé, como quieran decirle. Yahweh. Sí, es de cada que... Es el compa. Sí. Te hace falta más hebreo. Entonces, cuando te fijas en esto es, oye, nuestra idea del cielo y el infierno como algo más allá de lo terrenal, uh-huh. Algo después de la muerte, no es hebrea. Podemos decir que es bíblica. ¿Por qué? Porque todo puede ser bíblico, ¿no? Sí, porque la Biblia está sujeta a una interpretación. Sí. Y resulta que la interpretación moderna va muy de la mano de estas ideas. Pero es muy probable, y esa es la manera política de decir esto que voy a decir, es muy probable que Jesús no pensaba sobre el cielo y el infierno como pensamos nosotros hoy en día. Porque Jesús era hebreo, no era helenista, ni era romano, ni era mexicano, ni era pentecostal, ni era bautista, ni era interdenominacional, era judío. Y las enseñanzas de Jesús van muy de la mano de una cultura judía, y lo que la cultura judía pensaba del cielo y el infierno es muy interesante. De hecho, vemos aún en la Biblia que hay diferentes posturas y corrientes en las preguntas que le hacen a Jesús de la resurrección y de la vida después de la muerte. Había diferentes posturas sobre el tema, y Jesús se expresa de maneras muy impactantes sobre algunas de ellas, siendo muy creativo y contestando con preguntas muy buenas. Y creo que es importante recalcar que a veces pensamos que Jesús está hablando nuestro idioma, cuando nosotros somos los que tenemos que aprender e investigar y leer y todo qué significaban esas palabras en sus tiempos, ¿no? Porque aún la misma palabra, salvación, infierno, redención, amor, pueden tener diferentes significados ahorita de lo que tenían en su momento. Entonces el estudio etimológico también creo que es importante aquí. Ok. Mateo 5, 29 y 30 dice lo siguiente. Jesús está hablando y dice: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno o al Gehenna, que es la palabra griega aquí. El 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo se vaya al infierno o Gehenna. Entonces, la Biblia es bien clara, ¿no? Sí. ¿Sabes que ya acabamos el podcast? El episodio es por cierto. favor, váyanse a cortarse los ojos, sí. O córtense el brazo, porque más les vale vivir así a que se vayan al infierno. Esto es para todos los que se masturban. Córtense los brazos. Pues no, o sea, qué mejor, ¿no? Qué mejor cortarte el brazo y luego
estaría con ganas que fuera algo normal, ¿no? Y luego de que veas a alguien sin brazo, que es, se masturbó un chorro. Levanto mis manos. El vato sin brazos. ¿Dónde quieres vivir? O sea. Ay, no. La iglesia extremista de los 7 días. Sí. Estaré con ganas. Bueno, que eso es algo muy curioso que estás diciendo. Nadie agarramos este versículo literalmente. Sí. Nadie se anda cortando brazos ni se anda sacando los ojos. No sé si te acuerdas de una nota de un chavo en la iglesia católica que entró y se arrancó los ojos o algo así. ¿Qué? Hace 2-3 años. No. Pero son casos muy extremos. Yo no conozco a nadie que lea este versículo y diga, este versículo es literal. Sin embargo, la palabra infierno, todo mundo la agarra literal. Y hace poquito platicando con un amigo me dijo, bueno, es que la Biblia es bien clara. O sea, ahí dice, ¿no? Si no puedo dejar de ver cosas que no debo de ver, mejor me es quitarme un ojo a que todo mi cuerpo se vaya al infierno por toda la eternidad a ser torturado allá con Satanás y sus amigos. Si no puedo dejar de usar mis manos para lo que sea que esté mal, ya sea robar o ya sea alguna práctica sexual o X o Y, mejor me es pues cortármela que ser arrojado al infierno. Y ahorita que leí el versículo hice mucho énfasis en la palabra Gehenna, que es en la traducción literal o en el interlineal, que lo pueden buscar en internet, no estamos inventando nada. La palabra es Gehenna, Valle, Gena, Hinnom. Entonces, en este versículo y en todos los versículos donde Jesús usa la palabra infierno, en el Nuevo Testamento se usa la palabra Gehenna. Cuando Jesús habla del infierno, Jesús está hablando de el Gehenna. Entonces, esto fue algo que cuando yo lo estudié, me sacudió bastante. Si no sabes qué es el Gehenna, aguántame, no le pongas stop, ponte el cinturón y aviéntate esta ¿cómo se llama? Roller coaster. Sí. Conmigo. Esta con montaña nosotros. rusa. Correcto, es que soy gringo. Sí. El Gehenna, el Valle de Hinnom, era un lugar donde los hebreos quemaban niños y los sacrificaban, porque los hebreos de la Biblia sí sacrificaban niños, aunque no nos guste aceptarlo. Era una práctica que se hacía en muchos reinos y en muchos otros países vecinos, y los judíos no estaban exentos de hacer estas prácticas bastante barbáricas y antibíblicas y cristianas. De hecho, eso es una de las cosas que Dios más les reclama, que era cuando le ofrecían niños, y vemos en la historia que se los ofrecían a un dios que se llamaba Moloch, que en la práctica de cómo le ofrecían los niños a Moloch era un metal que calentaban y él era como una figura que tenía unos brazos extendidos, y entonces agarraban a los bebés y los ponían en los brazos de este ídolo y entonces se quemaban vivos y los sacrificaban. Infierno literal. Y vemos que Dios en diferentes pasajes le reclama esto al pueblo de Israel, y vemos también que Josías es el rey que le pone un alto a esta práctica, que todo se lleva a cabo en el Valle de Hinnom. Entonces, una vez que se detienen estas prácticas, el Valle de Hinnom queda como un lugar, por decirlo de alguna manera, como maldito, ¿no? Era un lugar pues donde no ibas a ir a construir una casa, ¿no? Probablemente ahí los depas andaban bien baratos. Sí, no es donde llevabas a tus hijos a pasear. No es donde ibas al parque, y no es donde comprabas un lugar para vivir, y no es donde ibas así como que vámonos de tour, vamos al Valle de Hinnom. No era así un lugar deseable. Y entonces el Valle de Hinnom naturalmente se empezó a convertir en el basurero municipal. Y en el tiempo de Jesús, el Valle de Hinnom era donde la gente arrojaba su basura. Era donde si había algún ejecutado que no habían enterrado, el cuerpo lo arrojaban al Valle de Hinnom. Era donde aventaban animales muertos, era donde aventaban todo lo que te puedas. No sé si alguna vez han ido o has ido a un basurero. Es una cosa bien horrible. Huele desde bien lejos, no es un lugar donde quieres estar, es un infierno. Y en el Valle de Hinnom había fuego constante para que se consumiera la basura. Era un lugar donde había, por lo regular, pues un incendio, ¿no? Como pasa ahorita en los basureros, tú vas y ves que están quemando basura, que se está deshaciendo la cosa. O en los ranchos, ¿no? De que la gente todavía quema la basura para deshacerse, ¿no? Sí, porque no sabemos que eso es malo para el medio ambiente. Todavía no se descubre. Entonces, el Valle de Hinnom literalmente
era el lugar donde los judíos quemaban su basura, donde los criminales que no habían sido enterrados, que habían sido ejecutados, los aventaban ahí, se quemaban. Y dicen que por lo regular era un lugar donde se escuchaba un cierto crujir de dientes. Sí. Y donde se escuchaban ruidos y pasaban cosas. O sea, es un fuego constante, un fuego eterno. Es una llama que no se apaga. No se apaga, donde hay un crujir de dientes, donde todo lo malo que conocemos ahí termina, ¿no? Correcto. Entonces probablemente Jesús está hablando de eso. No probablemente. Okay. Jesús está hablando de eso. Yeah. La palabra, y otra vez, no me gusta ponerme así como que absolutista, ¿no? De que así es. Sí, pero sí. Es necesario. Si eso no es un fact, entonces no sé qué es. O sea, no podemos ignorar la Biblia y lo que dice. Y si vamos a ser fieles a lo que dice, claro, que es la postura por lo regular de la gente que quiere debatir como que absolutos, entonces vamos a jugar en esa cancha. La palabra literalmente significa eso. El valle de hecho, si buscas en un diccionario en griego, va a decir infierno simbólico, pero lo que en verdad significa es el valle de Hinnom. La palabra es esa. Cuando Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítatelo, más te vale que estés aventado al valle de Hinnom, está hablando de un lugar literal, no está hablando de un infierno de tortura cósmica. Jesús está refiriendo a un lugar aquí en la tierra donde pagas por las consecuencias de tus actos. Si no puedes dejar de robarte cosas, es mejor que dejes de robar y que te cortes una mano a que te pesquen, te metan al bote, te maten y termines en este lugar como la consecuencia natural de tus acciones aquí en la tierra. Ok, estoy seguro que hay personas que ya preguntarían, bueno, está bien, no sé si me convence, tengo que meterme a ver el griego. Y este es el momento para que le pongan stop. Van a buscar, checan, se aventan más de una hora de estudio. Y regresan, ¿no? Vean. Y comparten el podcast con sus amigos. Pero la pregunta va a ser, ok, bueno, el infierno, entonces, ¿existe o no? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Yo creo, y no me quiero robar las palabras de nadie, pero ahorita estábamos hablando de varias cosas muy horribles, como sacrificar a un niño, ¿no? Y no sé si alguna vez has hablado con una víctima de abuso sexual o has leído la historia de un niño que fue abusado, o has visto a alguien, no sé, morir o cosas así que a veces nada más vemos en las películas, pero cuando te lo topas en la vida real, yo creo que el infierno es algo muy real cuando te topas con gente así, que viven en un infierno. Y creo que esa es una constante que existe. O sea, cuando dicen crees en el infierno literal, aquí vivimos en un mundo donde hay un infierno. O sea, la gente hace algunos años más bien, vi una nota de una red de prostitución de niños, Monterrey, Guadalajara, DF, y se liquearon. Alguien puso fotos de las conversaciones que tenían y cómo los pedían a los niños, con qué especificaciones pedían que se los entregaran, y luego los comentarios de ¿y si lo mato? ¿Qué pasa? No, pues tú sabes, pues una vez que te lo entregamos tú es puedes tuyo. O sea, está bien gacho. Si eso no es infierno. O sea, si el infierno va a ser peor, el infierno que nos imaginamos en la mente es peor que eso, entonces no sé cuál es el punto, la verdad. Sí, ¿cuál es el punto de crear un infierno cuando ya vivimos un infierno? O sea, pues déjalos aquí, o sea, no sé, pero hablando de el infierno, vamos a hablar de esta idea del infierno de tortura eterna, cósmica, de Dios de amor y de misericordia que pues por lo regular es bien buena onda, pero tiene un límite de tiempo, y después de que te mueres ya no es tan buena onda, ya no es tan misericordioso, y te va a mandar al infierno toda la eternidad por los pecados o las indecisiones o las malas decisiones que tomaste en un par de años en tu vida aquí, ¿no? Es que es buena onda, pero también es un caballero. Entonces, sí, tienes libre albedrío y te deja decir. Sí, o sea, él no te va a obligar, ¿no? Es un caballero. Alguien dijo, y no voy a decir quién para que mis amigos no le pongan stop, pero alguien dijo que ya ves que hay esta idea de que cuando un bebé nace es inocente, y que si se muere antes de cierto tiempo se va al cielo porque no tiene la capacidad de pecar. Creo que sí lo he escuchado. Es una postura media cristiana, sí. Como que si un bebé, no sé, de 2 o 3 años muere,
pues automáticamente tiene pase al cielo porque no había perdido la inocencia, no podía pecar. Y alguien dijo, ¿no sería el acto más amoroso pues matar a todos esos niños para que no corran el riesgo de irse al infierno? No te pases, ¿No esos son tus amigos. No, o sea, lo dijo alguien que le cae gordo a mis amigos. Sí. Pero dijo, ¿no sería el acto cristiano pues entonces matar a esos niños para que no corran el riesgo de irse al infierno, que se vayan directo al cielo? Hay noticias de mamás que hacen eso por amor a sus hijos. Ajá, porque dices, supone, bueno, ¿no? De que le quitaste la vida, pero le diste la eternidad. O sea, le diste millones y millones y millones de años cantando canciones de Hillsong en el cielo, en lugar ¿Como bebés o van a ser adultos? ¿Cómo van a estar en el cielo? Probablemente va a ser Baby Hillsong. Sí, de que puros balbuceos de que... Es que hay el cielo de los bebés, de los adolescentes, de los grandes. No sé. Pero es muy real este temor de un infierno cósmico. Que de dónde tiene su raíz. Pensamos que siempre ha existido esta idea que tenemos nosotros del infierno, de tortura cósmica eterna. Uh-huh. Y es cuestión de irnos un poco de años atrás a la Reforma Protestante, cuando esta idea del infierno empieza a surgir y se usaba para vender indulgencias. Cuando Martín Lutero se enoja y pone las 95 tesis y todo ese rollo, una de las prácticas más condenables de la iglesia en ese momento era que estaban vendiendo la salvación. Y si tú ves documentos de ese tiempo, de hecho hasta hay películas y todo, ponían pinturas. De hecho, de ahí vienen todas las pinturas que tenemos hoy en día del infierno. Ponían estas pinturas de gente ardiendo en el fuego y hacían como un performance de lo que iba a ser quemarte toda la eternidad. Y luego decían, pues si te quieres ir al cielo, paga tanto. Si quieres sacar a tus personas que se murieron y que viven en el infierno, pues paga tanto y se van. Sí. Pero esta idea de tortura cósmica, de un infierno, literalmente un lugar donde te vas a estar muriendo y tus sentidos van a estar como a la n-potencia y vas a sufrir, no ha existido desde siempre, y es algo de lo que nos tratamos de salir. O sea, Martín Lutero estaba tratando de dejar eso atrás, pero parece que adoptamos la Reforma, pero nos trajimos la idea que tenían en ese tiempo del infierno. Sí, ahora que se fue retomando, o sea, se fue construyendo desde esta idea de retomar a los griegos, ¿no? Y se fue construyendo, y de hecho lo ves reflejado en ¿cómo se llama el libro de Dante Alighieri? El infierno de Dante. Y lo lees y dices, este es el infierno que conocemos. Ajá, ¿no? Ustedes denle una leidita, está súper rápido, está padre, es un clásico aparte. Pero ahí ves reflejado todo el pensamiento, ¿no? De qué es el infierno, una tortura. Claro, en el Dante, si creen en el purgatorio, por ahí viene ahí reflejada la idea, pero mucho de lo que creemos se parece más a eso que a la cultura hebrea, ¿no? A la cultura de Jesús, que era lo que Jesús tenía. Ahora, como quiera, está bien interesante esto que te digo de qué necesidad de hacer un infierno. Si ya hay un infierno aquí, le veo más sentido a la necesidad de crear un cielo, ¿no? Correcto. A la necesidad de crear un cielo después de esta vida, porque si esta vida es un infierno ya, pues tal vez no sé, me pongo a pensar en 1500, soy un campesino, tal vez esclavo de alguien, donde mi mujer le pertenece a otro y mis hijos también, y luego vienen y la violan y yo no puedo hacer nada porque pues yo trabajo para latifundista, no sé, lo que sea. Oye, pues también algo de lo más lógico es pues creer en un cielo, ¿no? Tal vez después de esta vida nos vaya a tocar mejor. Entonces, pero también vuelve esta pregunta, oye, ¿cuál es la intención original de la Biblia de creer también en este cielo, ¿no? Ajá. O sea, en aceptar o ser cristiano para después de esta muerte, que es una tortura, irte al cielo, ¿no? Y estar ahora sí por siempre siendo consolado o estando adorando, no sé, adorar por la eternidad, ¿no? Que también la idea del cielo, al igual que la idea del infierno, pues igual proviene de otras fuentes. Para los judíos, la palabra cielo era sinónimo de Dios. Uh-huh. Era una manera de decir Dios. ¿Por qué? Porque y de Dios aquí en la tierra, ¿no? Sí. Entonces vemos ahí en los evangelios que en algunos evangelios dice el reino de Dios. Uh-huh.
y en algunos, como es Mateo, y en algunos evangelios dice el reino de los cielos. Correcto. Como es Marcos, ¿no? Vemos que en momentos habla de pecar contra Dios y lo habla de pecar contra el cielo. Ajá, sí. Y es una frase que a veces como que no le damos muchas vueltas, pero en algún momento me puse a pensar, ¿cómo que pecar contra el cielo? ¿Qué poder tiene el cielo? ¿Cómo puedo pecar yo? ¿Puedo pecar contra la tierra? ¿Puedo pecar contra el cielo? ¿O es como que contra lo que representa? ¿O qué significa esto? Sí. Y son dudas que se aclaran bastante cuando ves que sí, los judíos, como sabemos, no podían pronunciar la palabra Dios. Yahvé, como nosotros lo decimos, no tiene vocales. Son puras consonantes y es como sacar aire en el lenguaje original. Entonces, sí, una de las muestras de honor que ellos le mostraban a Dios era no pronunciar el nombre de Dios. De hecho, hay gente que lo sigue haciendo. Los judíos lo siguen haciendo. Escrito, inclusive sí, ponen escrito, de que D-I-S. Sí. O el G, en lugar de God, G-D. D. Sí, en inglés. Las puras consonantes, ¿no? Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La verdad es que como quiera los leo y sí me llegan. O sea, totalmente. Son como esos versículos que cuando estás en un momento así... De hecho, no sé si puedes sacar el piano. No me acordé, sí. Con un reverb que es mañana. Sonidos del Espíritu Santo. Sí. Y creo que aquí podemos ver algo, ¿no? Estos son los versículos que nos explican mucho de un nuevo cielo, ¿no? De que esto es lo que va a pasar cuando te mueras. Vas a estar con Dios, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque esas cosas ya pasaron. Sí. Esta vida ya pasó. Y normalmente lo pensamos como esta vida, ¿no? Esta vida terrenal pasó, vamos a pasar a una vida espiritual, donde, no sé, no existe el cuerpo, es algo más como un alma. No nos vamos a casar. Todos vamos a tener la misma edad. Hay varias cosas, ¿no? Está el libro del cielo que fue muy popular hace como unos 10 años. Me acuerdo que ve estudios y todo en varias iglesias. Total, 30 minutos en el cielo, algo así. No, se llamaba El Cielo. Ok. Era blanco con morado. Fíjate que no me tocó, pero sí, definitivamente estas ideas abundan en la iglesia, de pensar en el lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte, no hay pecado, vas a saber todo, no va a haber preguntas. Como decía Pablo, no, ahorita vemos como espejo, pero veremos cara a cara. Y vamos a llegar a un lugar así, calles de oro, mar de cristal. Sí. Probablemente traigamos batas blancas o de tu color favorito. Hay una cancioncilla muy famosa de uno de Castillo, ¿no? Que es calles de oro, mar de cristal. Sí. Yo me acuerdo que yo lloraba con esa canción. Sí, porque ¿cómo se llama? No, creo que era... Está en sol. No me acuerdo cómo va, pero sí, buen reno, que vamos a cantar con millones de ángeles, y vamos a estar ahí en el cielo adorándole junto al mar de cristal. La verdad, y la verdad es una visión hermosa, o sea, es una visión que te da mucha paz. Te da mucha esperanza. Tanto todo el infierno que vivimos en la tierra es una visión que nos da bastante como que a qué ver en el futuro, ¿no? Sí, o inclusive pues juega mucho con cuestiones personales de tal vez mi tía, tal vez mi mamá, mi abuelito, que espero ver. Lo voy a ver, voy a estar y vamos a estar juntos, ¿no? Y te metes en un rollo bien profundo y
quieres estar ahí, ¿no? Claro. Quieres estar ahí. Entonces se trata de eso, ¿no? De llegar a ese momento, ¿no? Está con ganas. Está con ganas. Está muy padre. Sí. Está horrible como que querer decir, pero... Ajá. Porque estás jugando con eso, o sea, entiendo lo complicado del cielo y del infierno, porque como una cuestión como esa de que sabes que perdí a mi papá, perdí a mi mamá. Oye, tal vez no sabemos qué va a pasar después de que ya no estemos aquí, ¿no? Entonces, pero... Que este va a ser un momento como ayer que metieron gol los Rayados e inmediatamente cayó otro gol de Tigres. Entonces así como que... y luego... No es por bajonear, pero... ¿Qué está pasando con la Nueva Jerusalén en ese pasaje? Está bajando, está descendiendo a esta tierra. Ajá. Ahora, vámonos un poquito a por qué fue escrito, ¿no? El Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito para los primeros cristianos. O sea, tenemos esta visión del Apocalipsis, es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Sí. Nunca fue la intención. No, nunca fue la intención. El Apocalipsis, de hecho, habla mucho de lo que está pasando en ese momento. La marca de la bestia, vemos que los romanos tenían una marca donde si querías comprar tenías que tener cierta marca. Vemos que los mártires que están gritando ¿hasta cuándo? Pues eran mártires que estaban muriendo en los coliseos, que estaban muriendo a manos de los romanos. Les acaban de dar en la torre a los judíos. Ya es que Jesús hablaba de la ira venidera y luego vemos que se tratan de rebelar y los someten totalmente. En los 70s se cae el templo y los empiezan a perseguir y no me acuerdo si Apocalipsis está datado, pero se supone que como está escrito en el Nuevo Testamento es el último libro que se encuentra y está fechado como al final de la vida de Juan, porque aparentemente Juan está exiliado en Patmos, en la isla, y tiene esta visión. Que es una carta para la iglesia. Imagínate, la iglesia está siendo perseguida, están viviendo un infierno literal aquí, y es una carta de una nueva visión, ¿no? De que, ¿sabes qué? Va a venir un nuevo reino. Yo creo que es uno de los escritos que cargan más esperanza en la historia de los escritos cristianos y no cristianos. Si yo hubiera estado viendo en ese momento y me hubieran estado persiguiendo y estaba pensando en tirar la toalla, al leer ese libro yo me levanto y me salgo a predicar, o sea, a vivir mi vida sin miedo, porque la verdad es que la manera en que el autor logra transmitir esta esperanza que yo creo personalmente que es divina, es algo de Dios, es impresionante, tan impresionante y tan bella y tan valiosa que no nos podemos dar el lujo de interpretar como nosotros queremos sin consultar pues el contexto original. Sí, no, y estaba bien loco porque yo me acuerdo que lo único que leía en la Biblia cuando dejé de asistir a la iglesia era el Apocalipsis, y me metía en estas interpretaciones de que tal animal o tal figura que vienen en el Apocalipsis, de que no, es que es un helicóptero, aquí viene, estas son las aspas que se están moviendo y estos son misiles, ¿no? De que la gran batalla y son explosiones de misiles y siempre que hay una desgracia nos vamos al Apocalipsis, es que ya estaba dicho, o sea, van a venir días de guerra y se van a levantar nación contra nación, etcétera. Inclusive en Marcos hay un pequeño apocalipsis, ¿no? Que viene mucho de que y va a haber una mujer y otra mujer al lado y una será tomada y otra no, y las personas van a sufrir. A eso se le llama en estudios bíblicos el pequeño apocalipsis, que también ligamos mucho a lo que va a pasar, ¿no? Cuando Jesús habla en Mateo 24 de guerras y rumores de guerras, ¿no? Sí, es Mateo, no es Marco. No me acuerdo, pero sí es interesante esta postura de que cuando pasan cosas malas en el mundo hay gente que dice qué buena onda, porque ya viene, ya va a venir, ¿no? Pronto va a regresar, esto tiene que pasar. Ya estaba escrito, hace poquito alguien dijo de que va a haber una guerra, o está la onda que Trump quizás se agarra ahí con Corea del Norte y alguien dijo va a estar chido. No va a estar chido, va a estar chido, va totalmente en contra del reino de Dios y de las enseñanzas de Jesús, pero muchas de las maneras en que vemos las tragedias en el mundo van de la mano a nuestra escatología o a lo que pensamos del final de los tiempos. Y por lo regular, las personas que tienen o tenemos una idea de el cielo allá,
y del apocalipsis después, cuando pasan cosas malas en el mundo, no hacemos mucho para detenerlas, porque tienen que pasar. Es que es esto, valoramos más lo que viene que esta vida, ¿no? Y vemos en este pasaje de una nueva Jerusalén, pero bajando aquí a la tierra. Juan no está yendo a la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén está descendiendo a la tierra. Y Dios morará aquí con nosotros. Para los hebreos es eso, ¿no? Es Dios reinando aquí en la tierra. Es un nuevo cielo, una nueva tierra, como decir, es una nueva etapa, ¿no? O sea, esta etapa de injusticia, de dolor, de explotación sexual, de todo tipo, económica, de crisis emocional, etcétera, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Ese es el mensaje de Jesús. Hay una idea principal que si se nos pasa de largo, perdemos mucho del contenido de la Biblia. Es esta idea del shalom, ¿no? El shalom nosotros lo vemos a lo mejor como paz nada más. Las personas de que, significa paz, ¿no? Así las personas que como que andan más metidillas en palabrillas hebreas, ¿no? El típico tatuaje. Sí, de que aquí no sé cómo se llama. Pero shalom es todo un como concepto que engloba la totalidad, ¿no? O sea, el shalom no es nada más la paz. El shalom es como la presencia de Dios en todo, en todas las cosas. Es Dios reinando aquí en la tierra. El shalom es la justicia, es el amor, es la paz, es todo lo que da vida. Esa es una manera muy buena de definir qué es el shalom. Todo lo que da vida, ¿no? Lo que trae vida es el reino de Dios. Entonces, si estoy pensando en un nuevo cielo, en una nueva Jerusalén, es todo esto que nos está lastimando ya no va a estar. Va a haber una nueva vida. Todos vamos a tener vida, ¿no? Y es el mensaje principal de Jesús, el reino de Dios. Y raramente no lo discutimos lo suficiente en la iglesia. O sea, discutimos más a Pablo, siempre vemos a Jesús a través de Pablo, ¿no? Sí. Romanos, etcétera, que obviamente tienen muchísimo valor, pero nunca hablamos del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué significa? A lo mucho tenemos esta idea de, el reino de Dios sí o el reino de los cielos es la muerte después, es en los cielos, ¿no? Es en los cielos. Y perdemos horas discutiendo que si los homosexuales o que si se vale bailar o que si fumar y tomar es pecado. Y quizás hoy 2017 es tiempo de empezar a discutir si el reino de los cielos hasta dónde empieza aquí y hasta dónde cuando Jesús dice se ha acercado significa que está aquí y hasta dónde es una idea a futuro. Inclusive, sí, o sea, estamos en el 2017. El cristianismo está en crisis, es la verdad. O sea, vivimos en una época post-cristiana, sí, totalmente, ¿no? Entonces, una de las preguntas válidas es, bueno, ¿qué valor tiene el cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué ser cristiano? O sea, sí. ¿Para qué? Fíjate que una vez, y justamente estaba alguien predicando el Apocalipsis en una reunión de jóvenes, y alguien estaba hablando del Apocalipsis y estaba hablando de estos pasajes, y entraron dos chavos, se sentaron y uno levantó la mano muy respetuosamente y preguntó, y esto que todo lo que estás diciendo está muy bien, pero eso en qué me ayuda a mí hoy, ahora, todo eso de no hay dolor, no hay hambre, no hay muerte, eso qué me agrega a mi vida hoy por hoy. Y la reacción de la mayoría de los que estábamos sentados fue voltear y hacer una cara de ¿qué estás haciendo aquí, no? Y conforme pasó el tiempo fue una pregunta que fue haciendo eco en mi cabeza. ¿Por qué vemos el Apocalipsis y vemos el reino de los cielos como algo a futuro y no lo vemos como algo que es hoy, que empieza hoy? Hablaba de Paul Tillich de the eternal now, o sea, lo eterno hoy. Sí. Y creo que es un punto muy interesante a discutir de hasta dónde el reino de los cielos es en la tierra. Creo que también, igual que con el infierno, podemos hablar que Jesús, cuando hablaba del reino de Dios, se refería a Dios hoy, o a Dios reinando en esta vida, en la vida terrenal. Por eso Jesús habla de está con los pobres, ¿no? Y les dice a los fariseos, oye, ustedes son unos injustos, ustedes ponen cargas que ni ustedes cargan, ¿no? Sí. Y siempre está a favor como de lo terrenal Jesús, ¿no? O sea, si por algo lo crucificaron es porque estaba haciendo una revolución
en lo terrenal. ¿Para qué voy a crucificar a alguien que, pues déjalos que sean locos en su revolución espiritual, ¿no? Sí. Obviamente hay una revolución, son las dos, ¿no? Hay una revolución del corazón que nos invita a hacer algo hoy, ¿no? O sea, es esto porque no nos podemos hacer totalmente terrenales o totalmente espirituales. Es un todo, ¿no? Normalmente somos, dicotomizamos, ¿no? O sea, partimos en dos las cosas y o es el corazón o es blanco o es negro. O es un todo, ¿no? Pero así como el infierno es algo muy real aquí en la tierra, podemos decir que el cielo es muy real también. Hay destellos como momentos que dicen, esto es, ¿no? Esto es el cielo. Sí. Pueden ser cosas muy altruistas, muy alejados de nuestra vida cotidiana, como, no sé, ves cierta organización o ciertas personas que están haciendo algo por la paz y la justicia en el mundo, ¿no? Pero hay momentos en tu vida, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu pareja, que dices, esto se parece al cielo, ¿no? Este momento... Sí, la idea que tenemos. Sí. O sea, este momento se parece... Yo me refiero a estos momentos son shalom, ¿no? O sea, no sé, yo tengo una hija ahorita y dices, esto me trae vida. ¿Me explico? O sea, es algo aquí terrenal, es algo que estoy viviendo. O sea, es una amalgama o un espectro muy amplio de lo que Jesús decía. Esto es el reino de Dios. Todo lo que trae vida aquí en la tierra, esto es lo que yo vengo a ofrecer, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer el cristianismo hoy? Pues bastante, ¿no? A como estamos es, oye, toda la vida que necesitamos, ¿no? Ante todas las situaciones, ese sigue siendo el mensaje del reino de Dios hoy, ¿no? El shalom, aquí, entre nosotros. Es una buena comunión entre nosotros, una buena comunión con Dios, una buena comunión con la creación, ¿no? Sí. Una buena comunión con nosotros mismos. Eso es el shalom, podemos resumirlo en esas 4. Y fíjate que un paralelo interesante es que Juan habla de que el anticristo está entre nosotros. Y vemos de igual manera que Jesús habla que el reino de los cielos está entre nosotros. Entonces, quizás se están escandalizando un poquito que pues estamos diciendo que el infierno y el cielo pueden ser aquí en la tierra, pero esta idea no va peleada con los autores bíblicos de su tiempo y no va peleada con la tradición de la historia cristiana. Los padres de la iglesia escribieron cosas que se parecen mucho a lo que nosotros o la iglesia actual diría que es herejía, o que cuando llega alguien a preguntar le cierran la puerta o dicen eso no se debate. Cuando fuimos como iglesia fundamentados en ideas muy prácticas, porque el cristianismo nació como una solución práctica a los problemas reales que estaban viviendo una sociedad, como era la sociedad judía bajo el Imperio Romano. Y siempre ha sido eso el cristianismo. Cuando el cristianismo no la palabra está también ahí un poquito escandalosa, no se adapta, o no te está dando una solución práctica para el hoy, muere. Todas las religiones, sí. Porque pierden su utilidad. Y creo que, no sé si tengas algo más que decir, pero para terminar, creo que podemos llegar a esta conclusión de que, oye, la vida después de la muerte ¿existe? No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un infierno aquí y que puede haber un cielo aquí, ¿no? Correcto. Y es una utopía que debemos de perseguir, que ¿no? debe de ser real en la comunidad, al menos de nosotros que profesamos esa fe del reino de los cielos. Al menos debemos de perseguirla, ¿no? Debemos de caminar hacia ella. Entonces, hay cosas que no sabemos y hay cosas que sí sabemos y hay cosas por las que debemos de seguir peleando. Debemos de empezar a ponerles atención, ¿no? Que es al infierno que están viviendo muchas personas o que estamos viviendo nosotros, y esta procuración del reino de Dios, de construir, participar a esta invitación del reino de Dios aquí en la tierra.
a veces vivimos vidas tan aceleradas y parece que los días duran menos de lo que deberían de durar, y estamos tan enfocados en nuestro trabajo y en nuestro, no sé, familia o aún en nuestra iglesia, y estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta que quizás la niña que vive al lado de tu casa puede estar siendo abusada constantemente, o no nos damos cuenta que tu compañero que se siente enfrente tiene el trabajo está viviendo una depresión muy fuerte, o que un familiar está pasando por una situación que lo está día a día acabando. Y a veces por estar tan enfocados en el mañana, se nos olvida que hoy pueden estar pasando cosas que se parecen mucho al infierno, o que en sí son un infierno para todas estas personas. Y por estar tan enfocados en el cielo mañana, se nos olvida que en la comunión y en la práctica cristiana y en las enseñanzas de Jesús existe este reino de los cielos que es aquí en la tierra, que podemos compartir con los demás y que lo podemos hacer de maneras muy sencillas y con actos de amor muy humanos. No estoy diciendo que todo se va a arreglar mañana, pero lo que sí quiero decir, o creo que queremos dejar como nota de esta conversación, es que la esperanza es algo real, no es una utopía, y que así como Juan, por medio del Apocalipsis, trajo esperanza a un grupo de personas que estaban pasando por una situación horrible, nosotros que confesamos una fe podemos llevar esa esperanza, y con eso queremos cerrar el episodio de hoy.